hemos venido particularizando y generando conciencia y generando afinidad crítica con la relevancia de lo oral y de lo escrito. Hoy vamos a ser un poco más analíticos de la relación de lo oral y de lo escrito en la sociedad y vamos a trabajar tipos y formas de discursos, algunas características. Bueno, muchachos, la oralidad y la escritura, frontera visible o invisible. Siempre vamos a trabajar el día de hoy pensando de que la oralidad tiene algo de frontera y tiene algo de invisible y de visible. ¿En qué sentido algo de visible y de invisible? Que la oralidad, por lo general, suele asociarse a procesos cognitivos relativos, es decir, a que no son verdades absolutas. La oralidad puede transmitir distintos momentos, distintos esquemas, distintos espacios. La oralidad ha sido, ha sido la herramienta más amplia que ha tenido el ser humano para transmitir o para comunicarse y para transmitir su conocimiento. Vamos a definir la oralidad desde la siguiente manera. La entenderemos como un sistema que sirve para estructurar y transmitir la información de forma clara y efectiva en una comunidad. Voy a repetirles, muchachos. La entenderemos como un sistema que sirve para estructurar y transmitir la información de forma clara y efectiva en una comunidad. Vamos a tener algunas acepciones. En Buenas algunas tardes, sociedades, profesor. por favor, sí, muchas gracias. Los que lleguen hasta ahora les pido por favor silencio y continuar la clase. Muchas gracias. En algunas sociedades ha servido para mantener vivo algún conocimiento ancestral, religión, medicina, conocimiento, entre otros. En otras ocasiones ha sido sistema complejo en el cual fue utilizado para cohesionar civilizaciones y la coordinación de sociedades enormes. Hablemos en espacios muy anteriores a la escritura donde no existían espacios o caracteres que representaran fonéticamente o que representaran conceptualmente algún concepto, valga la redundancia, sino que todo se manejaba estrictamente por la oralidad. Imagínense en este sistema en el cual todo se debería aprender por la oralidad. Es un sistema bastante complejo porque eh, acude de manera sobrelativa a la memoria. Y la memoria en algunas ocasiones, como todos conocemos, puede ser manipulada, puede ser cambiada, puede ser alterada según las conveniencias. La memoria es selectiva en algunas ocasiones. Recordemos los ejemplos de cuando tenemos alguna memoria y que podemos seleccionar qué recordar y qué no. Cuando el dicho que dice yo me acuerdo de lo que me conviene, la memoria efectivamente es selectiva y recuerda lo que conviene. La oralidad en muchas ocasiones funciona desde la selectividad y desde la memoria y suele tener concepciones bastante relativas. Vamos a pensar algo muy importante en la oralidad. ¿Cuántos de nosotros, de pronto los de generaciones un poco más amplias, de pronto los veinteañeros, no tanto, pero nosotros los que estamos por encima de los 30, un poco más, recordamos que la oralidad y los cuentos de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, los que los conocimos, eran bastante importantes y que generalmente se transmitían de manera tradicional de generación en generación. Este tipo de oralidad es el instrumento de transmisión que se necesita para que una comunidad, una cultura o una sociedad generen identidad.
La expresión oral tiene ciertos tipos, los cuales veremos el día de hoy. Tipos de expresión oral. Uno y particularmente el más importante que debemos utilizar, al menos en un curso de expresión oral básico, es el, el mínimo proceso de la conversación. El mínimo proceso de sostener una conversación universitaria, intelectual, argumentativa con cierto nivel. Es lo que se pretendería y lo que... Profe, tiene el micrófono apagado. Muchísimas gracias, discúlpenme. La conversación se define como la interacción comunicativa entre dos o más personas por diversos medios. Repito, se define como la interacción, o sea, es una acción material a base de una herramienta no material que podríamos ser la oralidad. Pero dicen Angenot, Marc Angenot, en el análisis del discurso crítico, un texto bastante interesante, nos dice que el discurso y la oral, más que todo el discurso que se compone de la oralidad y de algunos procesos cognitivos, hace parte importante de la materialidad, porque desde el discurso y desde el oral generalmente se cambian las actitudes materiales. Es por eso que se hace tan importante la conversación como forma importante de interacción comunicativa entre las personas. Este principio básico se desglosa en 4 máximas, o sea, 4 premisas importantes. Uno, vamos a hablar cantidad. La contribución será tan informativa como sea necesario. ¿A qué hace referencia esto? Debemos ser prudentes, diría yo, en el sentido de cuánto damos en nuestra conversación, qué cantidad informativa es necesaria para generar una completa satisfacción y no entregar comunicación de más. Esto sirve mucho para cuando uno trabaja en una empresa donde constantemente erradica comunicados e informaciones institucionales, los cuales deben ser claros y concretos y evitar en lo posible la sobreexpresión o la sobreinformación de algún tipo de tema o de expresión. Pienso mucho en los memorandos que se hacen en las empresas de comunicación. Es bastante importante esto. Tenemos la segunda opción. La segunda opción es cualidad. ¿La contribución será verdadera? ¿Qué cualidad tiene la contribución de mi oralidad en una conversación donde interactúan dos personas? Recordemos que la interacción no solo es un cambio o un intercambio de palabras, diálogos y argumentos, sino que la interacción también obedece a un proceso ambiental, a un contexto, a una disposición, porque no es lo mismo conversar con alguien que tenga la disposición de hacerlo o mantener una conversación coaccionada o coaccionada por algún tipo de imposición y de fuerza. Relación o pertinencia. No expresar algo que no tiene relación con el tema o que no viene al caso. Debemos ser bastante pertinentes en los aspectos que expresamos y que hablamos. Particularmente, no expresa algo que no tiene relación con el tema. Es decir, si estamos hablando de mecánica automotriz, no deberíamos hablar de reinas de belleza o
o de encantamientos de una novela, no. Deberíamos referirnos a la mecánica automotriz que hace referencia a nuestra conversación. Debemos tratar de ser relevantes o pertinentes cuando estamos hablando. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, pero el profesor está dando unos tips bastante básicos. Sí, les estoy generando tips bastante básicos, pero que en la mayoría de los casos no se cumplen. Y es por eso que en algunas ocasiones no somos claros cuando intentamos expresarnos en una clase, en una idea, en un negocio, en el trabajo. Y si no sabemos expresarnos oralmente de forma adecuada, generalmente no se sabe expresar de forma escrita de forma adecuada. Es como una especie de llave ahí. Aunque hay algunos individuos que tienen la particularidad de ser buenos escritores y poca forma de hablar, o no se expresan bien oralmente, o no tienen una argumentación clara, también hay casos en que no escriben muy bien y la oralidad es bastante fluida. Pero en la mayoría de las ocasiones se da un conjunto o una dualidad en que tú escribes bien, intentarás hablar bien al menos. Tú hablas bien, intentarás escribir bien o intentarás expresarte bien. La cuarta, la manera. Me parece muy importante que la manera en un lenguaje profesional en el cual ustedes deben adquirir aquí en la universidad, deben tratar de ser siempre claros, tratar de manejar un lenguaje breve, ordenado y que evite la suspicacia o la ambigüedad o la mala interpretación de una idea que ustedes estén expresando. Es decir, si yo pretendo dar una analogía, un doble sentido, intentaré ser lo más crítico posible para que la otra persona intente interpretarme de forma adecuada, o si no, dejar las interpretaciones a un lado y ser lo más franco posible. Para que mi interlocutor no tenga una especie de lapso a la interpretación o a la ambigüedad. Para que un diálogo no sea un monólogo, es importante saber escuchar al otro y evitar expresiones descorteses fuera de lugar o sin sentido. En una conversación, generalmente, vamos a hablar de una conversación amena entre dos amigos. Generalmente uno tiene un interés predeterminado en el amigo. ¿Por qué? Porque hay un lazo fraterno o de amor o de amistad o de lealtad, en fin, algún lazo fraterno que hace que la preocupación o al menos el interés por la conversación sea real y verídico. ¿Esto qué produce? Esto produce en algunas ocasiones que la conversación no sea de un tipo, sino sea una doble vía o un doble sentido que permita la interacción más adecuada de un comportamiento. ¿Cuántas veces ustedes no tienen amigos que en una conversación no dejan hablar? Suele ser que tienen mucho que expresar o suele ser que no interesa escuchar. Pueden ser diferentes opciones, pero en la mayoría de los momentos debemos intentar no ser descortés y no ser personas que no expresen de manera adecuada sus ideas o sus referentes intelectuales. La universidad en particular, lo ideal es que nos aprendamos o nos enfrentemos a retos de este tipo que asimismo intenten mejorar nuestra calidad de expresión y de escritura. Hablar al y en público. Es muy interesante. Voy a empezar a hacer una pequeña descripción de la imagen. Para los que no lo conocen, este señor fue Jorge Eliezer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, causante de lo que conocemos como el Bogotazo. Este señor era un bogotano nacido, al menos generalmente se entiende que en Las Cruces, en la ciudad de Bogotá, un hijo de una maestra y un librero.
Se dice que podría ser más o menos de clase media en ese momento, clase media, una clase media artesanal, con una vivienda propia y con un sentido más o menos interesante de la educación. Jorge Eliezer Gaitán se caracterizó históricamente por ser un estudiante muy bueno, dictó cursos, fue un estudiante modelo en la Universidad Nacional. Fue un estudiante modelo en la Universidad Nacional, elaboró estudios de posgrado en Italia, y en lo particular se desarrolló como un crítico muy importante de los procesos sociales del momento. En este momento histórico pongo de ejemplo a este señor porque es colombiano y fue uno de los que particularmente se expresaba a las masas en un argumento, en un argot muy interesante. Es decir, hacia las masas tenía cierto lenguaje crítico, cierto lenguaje que entre comillas se parecía como si hablaba en el argot popular, pero sin dejar de lado el tono, sin dejar de lado la argumentación y el estilo que caracterizaba la época y el momento. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los más importantes políticos de tribuna, o sea, de plaza pública, en la cual él tenía una particularidad o como le tenía como la ficha a esa herramienta que él tenía, que era hablar en público y expresar sus ideas a la masa. La expresión oral son las presentaciones que se hacen a nivel educativo o laboral que requieren muestra pública y una forma clara de representarlo y de decirlo. O sea, puede ser una exposición de una materia para un profesor. Puede ser la representación de un discurso político en un movimiento. Puede ser el pastor de la iglesia al dar un discurso. En fin, hay diferentes tipos de expresión oral a diferentes niveles. Y pensemos cuántas veces se nos ha dicho algo, se nos ha dado una orden en el trabajo, se nos ha dado un comentario que en muchas ocasiones no hemos entendido porque no han sido claros, no ha sido elocuente o no simplemente el personaje dado no ha podido expresar de forma adecuada. Es por eso que es muy importante intentar tener un buen argumento y una buena expresión eh, oral, al menos en una conversación. Y esto se hace practicándolo, muchachos. Entonces, practíquenlo. Armen grupos estudiantiles y grupos de amigos en los cuales propongan un tema en el cual se va a discutir esta semana. ¿Para qué? Para simplemente generar argumentación, discurso, léxico y vocabulario de diferentes temas. Al manejar un vocabulario amplio y un conocimiento de cultura general amplio, permitirá que usted pueda expresarse de forma clara en diferentes niveles y a diferentes profundidades. Es por eso que cuando usted esté en público, no tendrá ese problema de qué voy a decir o que me da pena, porque generalmente cuando se le da lo que llamamos pena o vergüenza es porque no se tiene algo que decir, porque cuando se está seguro de lo que se va a decir, eh, o se está seguro del conocimiento que se va a expresar, seguramente no se tendrán nervios y se pasará, al menos no como Jorge Eliezer Gaitán, pero tendrá una adecuada expresión oral. Vamos a hablar de algo interesante dentro de la oralidad. La oralidad, hay algo muy importante que es el discurso. Vamos a entenderlo y definirlo como una forma de comunicación oral o escrita de las ideas cuyo objetivo principal es persuadir al auditorio. En este momento estamos hablando no en el sentido de la conversación, sino en el sentido de la persuasión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero cambiar o quiero influenciar directamente en el comportamiento de las personas.
a través de un discurso, ya no de un diálogo, sino de la aceptación de unas ideas argumentadas a través de un discurso, generalmente político o religioso. Son como los principales métodos del discurso. El discurso o la oralidad discursiva ha sido planteada o ha sido usada a través de la historia por diferentes organizaciones, diferentes instituciones y con diferentes fines. Lo más cercano que tenemos a nosotros es el discurso religioso y el discurso político. En el discurso político, después de la caída de la Unión Soviética a partir de 1991, el discurso político se ha creído, se ha intentado ver como una especie de falacia, una especie de demagogia, pero no podemos olvidar que el discurso político es parte importante de lo que somos como sociedad industrial, moderna y capitalista. El discurso no solo sirve para expresar una idea o algo negativo, no, el discurso sirve para tenerlo aprendido dentro de un espacio laboral. Imagínense, creo que cada uno de ustedes en un espacio laboral de pronto le había tocado entrenar alguna parte del personal o dar alguna capacitación. Generalmente este tipo de expresiones orales son discursos que ya se tienen interiorizados y se expresan de forma positiva, o sea, a enseñar, o se intenta enseñar y reproducir el conocimiento a partir de este tipo de ideas. La expresión oral. Dentro de la expresión oral, nos expresamos tradicionalmente de la oralidad de dos formas. Uno, de forma espontánea y dos, de forma reflexiva. Cada una de estas creo yo que opera según un contexto particular y según una forma específica o de necesidad que yo tenga que dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que que la escogencia de una de las dos o la iniciativa por una de las dos obedece principalmente un ambiente que tiene una influencia negativa o positiva en la persona que va a expresar. No es lo mismo expresar oralmente una emoción legítima y sincera, sea el miedo, la felicidad, el placer, a una emoción irreal, artificial y actuada. En algunas ocasiones es de la manera como uno puede garantizar la oralidad y el entendimiento de la oralidad. La reflexión me parece algo mucho más importante que la espontánea, porque la espontánea obedece a una rapidez mental e intelectual que le permita una adecuada respuesta. No esa respuesta jocosa, interesante, rápida, sino una respuesta adecuada. Pero hay otro tipo de expresión oral que es la reflexiva, que es la que más me interesa y la cual estamos acá, por la cual estamos acá, la cual me indica que esta reflexiva, esta reflexión, esta oralidad que obedece a la reflexión, debe estar enmarcada en un ejercicio racional cognitivo. ¿Por qué? Porque la reflexión nos invita a mirar, a entender, a discutir, a comparar, a analizar ciertas propuestas o ciertos momentos para que nosotros podamos expresarnos de forma reflexiva. Vamos a hablar un poco de la expresión oral espontánea. Se utiliza para llamar la atención de quienes nos rodean. La principal finalidad de la expresión oral espontánea es la de favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas que puedan tener otras. Bueno, ¿qué pasa acá? Ese llamar la atención podemos
decir lo que sí se llama la atención, pero creo yo que es más, no se entienda llamar la atención de forma en el sentido del ego, sino de llamar la atención en el sentido discursivo, o sea, como una clase puede ser atractiva para el estudiante dependiendo de cómo se exprese y cómo se argumente o por qué enfoque se le dé. Más o menos es lo que estamos intentando decir con este párrafo. La expresión oral por lo general es dinámica, expresiva e innovadora. Cobra en ella gran importancia de acento, el tono y la intensidad dadas a cada palabra o frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente. La modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro, cuerpo, ayudan a comprender el verdadero significado del discurso. Vamos a volver lentamente en nuestras cabezas a analizar porque me parece muy interesante lo que dice atrás. La modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro, cuerpo, ayudan a comprender el verdadero significado del discurso. ¿Cuántas veces hemos dicho mentiras y en muchas ocasiones nuestro cuerpo no obedece o nuestras reacciones físicas y fisiológicas no obedecen al discurso que se está dando, de forma negativa o de forma positiva? Acá se nos está dando que cuando, no sé, se nos está asociando las modulaciones del cuerpo, a las modulaciones fisiológicas, a una forma espontánea. Generalmente cuando se hace de forma reflexiva, las modulaciones son un poco más controladas y menos acentuadas. Entonces, por eso es importante hacer una operación reflexiva dentro del discurso y no hacer una espontaneidad, ya que podemos ser víctimas o podemos acusar cierta ambigüedad respecto a nuestros gestos y nuestro discurso. La expresión oral por lo general es dinámica y expresa e innovadora. Cobra en ella gran importancia de acento, el tono y la intensidad, repito, dados a cada palabra o frase, porque atraen o refuerzan la acentuación del oyente. Es muy importante siempre tratar de tener tonos adecuados y particularmente hacer énfasis en tono en lo que más nos importa. Expresión oral reflexiva. ¿A qué nos referimos con expresión oral reflexiva? Compañeros, buenas noches. ¿El audio se está yendo del profe o seré solo yo? Ya, no, ya, muchachos, tranquilos, es que acá se me cerró, no se preocupen. Expresión oral reflexiva, forma objetiva tras haberlo pensado y analizado detenidamente. Repito, dentro de la oralidad tenemos dos acepciones, las cuales tenemos como una expresión oral espontánea, la cual obedece a ciertas características, pero tenemos también una expresión oral reflexiva, que es las que nosotros debemos intentar mejorar, construir e introducir en nuestro argot o en nuestra disciplina como profesionales. Se utiliza la modalidad de expresión en los discursos académicos, conferencias, charlas y en algunos programas de los medios de comunicación. Lo ideal es que este tipo de expresión sea muestrada cuando se vaya a expresar un conocimiento. Puede ser en un simposio, puede ser en una cartelera, puede ser
grupo de investigación, pero lo ideal es que generalmente este tipo de expresión obedece a un marco académico, profesional, o sea, que requiere cierta disciplina argumentativa y cierta lógica en la narración. Es muy importante. El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El registro lingüístico tiende a ser culto y es un método ideal para conocer a los demás e intentar solucionar problemas. Generalmente este tipo de lenguaje debe ser usado al interior de nuestro grupo profesional, nuestro ámbito laboral, para que más aún si ustedes tienen o toman decisiones de poder y tienen entonces, muchachos, es un método del cual siempre tenemos que tener claro. Simposios, artículos, exposiciones, trabajo, moderación, resolución de problemas, debe ser un lenguaje reflexivo. Incluso en el momento de dar un regaño, una contravención o una crítica, debe ser mucho más reflexivo y menos espontáneo. Generalmente, cuando el sentimiento aflora, consideramos más la espontaneidad que la reflexión. O sea, debemos ser más reflexivos o debemos ser más, debemos reflexionar más dentro del discurso y la argumentación y menos espontáneos, al menos en una vida académica. Bueno, muchachos, vamos a ponerles un ejemplo muy interesante de lo que es la oralidad o escritura. Antes de la llegada de los españoles a la América, más o menos hacia 1492, llegan hacia 1501 a lo que es el continente americano actualmente. Especialmente llegan a lo que conocemos hoy como Centroamérica. Dentro de las culturas centroamericanas, las cuales la particular es la maya, existían ciertos códices o ciertos textos escritos que empezaban por que se caracterizaban por una relación entre lo iconográfico, como lo vemos en la imagen, su representación cognitiva y una relación de cada uno de los caracteres. O sea, que era una forma bastante compleja de lectura y bastante compleja de expresión escrita, que a su vez estaba acompañada de toda una interpretación oral que era dada o estaba condensada en cierta clase social que tenía el acceso a este conocimiento. Básicamente eran los códices. Los códices tenían desde la historia de las civilizaciones mesoamericanas, la construcción de ciudades, la historia política, sus mitos, sus leyendas, hasta estudios de astrología, astronomía o agricultura. De los códices prehispánicos muy pocos existen actualmente, porque desde la conquista fueron destruidos en forma generalizada. Primero en la toma de los edificios donde se guardaban, Amoxcali, y después en autos de fe, que organizaban los frailes europeos para aniquilar lo que ellos consideraban como obras del demonio. Aquí es cuando, muchachos, debemos tener en cuenta y de forma particular los conceptos y los contextos, lo que les venía diciendo. Cuando los españoles o los conquistadores de Europa llegan a América, ven este tipo de pergaminos o este tipo de textos o de libros, por llamarlo de alguna manera, con colores tan vivos, con imágenes tan distintas a las que se caracterizaban en la religiosidad europea, tienden a asociarlos a su moral y a su influencia cristiana, haciendo de estos textos y de estos conocimientos
formas particulares de herejía según su cultura. En la colonia, vamos a hacer un ejemplo y por eso debemos ser un poco críticos y abiertos con este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros creemos que ciertos textos en el mundo son perjudiciales para la sociedad. Mi lucha, el manifiesto comunista, no sé, X o Y libros. En el momento histórico en que les estoy poniendo el ejemplo, el libro era el códice de la otra cultura. Por eso la destrucción fue tan masiva. En la colonia la destrucción se volvió sistemática, continua. Por una parte, debido a denuncias de los propios indígenas convertidos al catolicismo, y por la otra, a petición de las autoridades religiosas y civiles. La primera justificación religiosa de los actos crematorios dada por los ministros de la iglesia se basó en el argumento de que esas pinturas y caracteres fueron hechos bajo la inspiración demoníaca. Voy a retroceder un momento. Este tipo de caracteres se daba bajo la influencia y estructura del demonio. Son muy interesantes cuando tengan la posibilidad de verlos en internet. Son bastante particulares y dicen muchísimas cosas. Esto es una pintura más o menos de la quema de los códices que se dan en el siglo XVI, a principios del XVI, especialmente en la península de Yucatán y lo que conocemos como el mundo maya, por un fraile español. ¿Qué pasaba generalmente con esto? Se convocaba a los sabios indígenas para que ayudaran en esas tareas y ellos acudían llevando sus libros para llevárselos y explicárselos a los autores hispánicos, quien inmediatamente después los hacían desaparecer. Es decir, en su momento, como los españoles conquistan, los eruditos o los que tenían el conocimiento de este tipo de textos se los llevaban generalmente a la Inquisición a enseñarles su contenido, a enseñarles su interpretación, pero el cristiano desde su dogmatismo y desde su visión simplemente hacía desaparecerlos y quemarlos en un hoguera. Esta a mi mano izquierda es uno de los ejemplos de códice maya. Cada carácter es como una palabra, letra, se lee y es como un libro de textos, básicamente. Ustedes ven y si lo analizan, tiene mucho parecido con las formas actuales de organizar nuestro conocimiento escrito en una forma textual, para que vean que las sociedades asisten a través del tiempo y a través de la historia, tienden a hacer cosas similares. Los documentos antiguos que sobrevivieron son menos de 20. Fueron regalos al rey de España. Por eso se conservan en Europa y solo 2 quedaron en México. Códices prehispánicos. Más tarde los prelados de las órdenes religiosas, primero y después altos funcionarios virreinales, preocupados por conocer la religión de los vencidos para poder combatirla eficazmente, ordenaron a los religiosos escribir sobre sus idolatrías, y sus historias. Los frailes cronistas de la conquista, sabios e historiadores como Olmos, Motolina, Mendieta, Zaguán, Durán, Valdés, Torquemada y muchos laicos supieron aquilatar el valor, la riqueza que encierran estos testimonios para sus fines. Y de los escasos que se han salvado de la locura destructiva, se sirvieron ampliamente como fuentes primordiales para escribir sus crónicas y sus historias. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que después de haber destruido durante 10, 20, 30, 40, 50 años la documentación indígena, su historia, su religión escrita, es como decir que si llegara unos extraterrestres, nos dominaran y destruyeran la Biblia, la iglesia y todos los de este tipo para destruir nuestra identidad. Pero los españoles finalmente entendieron que esto no era nada que ver con el demonio, sino que eran formas particulares de expresión
Entonces decidieron conservarlos e interpretarlos, pero el daño estaba hecho y fue irreparable la pérdida que se hizo en 100, 50 u 80 años de destrucción. Vamos a dar una conclusión. La oralidad y la escritura son facetas y formas de expresarse de las sociedades a diferentes niveles y en diferentes espacios temporales. Muy interesante el caso azteca porque esos códices parecen básicamente libros que hubiéramos escrito nosotros con ciertos tipos de caracteres. Recordemos que la oralidad funciona siempre con un receptor y un emisor. Entonces estamos hablando de un conjunto social y un producto de la sociedad para la sociedad. Bueno, muchachos, les agradezco como siempre. Muy buenas noches. Que estén muy bien.